Competencias del pastor cristiano evangélico en el siglo XXI. Vamos a ir viendo el ámbito del trabajo del pastor. El avance de la tecnología y las ciencias deben ser una motivación para los pastores. Puede ser que para otros sea una obligación de buscar esas capacitaciones constantes, puesto que la responsabilidad como pastores es la de alimentar al rebaño del Señor y formar discípulos, quienes puedan dar continuidad a la obra del Señor Jesucristo. La Biblia es clara y nos muestra, pero además de mostrarnos, nos invita a imitar el modelo más maravilloso, el modelo de Jesucristo, quien fue extraordinario maestro de la educación cristiana, pero además comprender que la práctica pedagógica del Señor respondió a su contexto. Cada situación fue ocasión para impartir su enseñanza, ya sea viendo las características de cada discípulo o finalmente considerando todo lo que pasaba en su época, como el caso de las parábolas. Su actividad pedagógica fue impactante, no solo por el contenido de sus enseñanzas, sino también por la sapiencia educativa. Cuánta sabiduría tenía el Señor, cuánto conocimiento. Por tanto, aparte de ello, también aplicaba el dinamismo, añadía ese dinamismo a su enseñanza, la profundidad de sus palabras y los resultados fueron impresionantes. Seguimos con el ámbito del trabajo del pastor. Para la efectividad en preparar discípulos, se debe tener la aptitud como también la disposición de recibir discipulado de parte del creyente. Es decir, nosotros, los que vamos a discipular, tenemos que tener la capacidad, tenemos que tener el conocimiento, tenemos que adquirir y nutrirnos en el conocimiento para poder dar. De lo contrario, no supiéramos dar nada. Pero también tiene que haber la disposición de las personas a quienes vamos a discipular y sean personas dóciles y acepten, ¿no?, ser discipulados. Lo que comprende asimilar y tener dominio de los saberes, aprender a aprender, aprender a enseñar, enseñar a aprender, aprender a enseñar. Función de los capellanes. Capellán se denomina capellán al clérigo que desarrolla sus funciones en una institución que pertenece a un cierto conjunto de fieles. De este modo, puede ser asignado a un colegio, una universidad, un hospital, una unidad militar o una cárcel. Capellán es la persona que aceptó un llamado especial de parte de Dios para servir en el ministerio de la consejería profesional, al guiar, conciliar, sanar y sostener a personas en crisis y que enfrentan problemas emocionales y espirituales. Realmente el llamado es algo tan maravilloso, además de sobrenatural, pudiera decir, puesto de que cualquier carrera no implica un llamado, pero el desarrollar esta labor de capellán, sí, uno tiene que tener ese llamado especial de parte del Señor. El capellán debe tener necesariamente una formación especializada en cada una de las siguientes áreas. La capellanía carcelaria. La capellanía carcelaria es el servicio o el ministerio destinado a atender de manera integral a las personas privadas de libertad. ¿Cómo tiene que hacerlo esto? Sin distinción de credo e ideologías o grado de delito que haya cometido. Pero además abarca al equipo interdisciplinario, oficiales, familiares de oficiales y privados de libertad por el nivel de angustia de los mismos. Es interesante considerar de que este trabajo no implica solamente atender al que está privado de libertad, sino a su entorno, ya sea la familia del privado de libertad o también este trabajo se lo debe realizar con las personas que trabajan en esta área, ¿no? Entonces, la capellanía carcelaria constituye un reto con miras a contribuir en la tranquilidad de los trabajadores, la rehabilitación de las personas y fortalecer a los familiares durante el periodo que dure
la privación. La capellanía militar y policial, ambas son similares. La capellanía militar y policial está diseñada para atender al personal militar, civil y familiar a través de un servicio integral de las necesidades físicas, mentales y espirituales del personal de las Fuerzas Armadas e instituciones policiales. Pero además provee cuidado pastoral, tanto en tiempo de paz como en tiempo de guerra. Un trabajo realmente muy sacrificado. ¿Quién no trabaja en armonía? ¿Quién no trabaja a gusto en tiempo de paz? Pero en tiempo de guerra realmente ha de ser un sacrificio muy grande. Debido a la complejidad de experiencias y el alto grado de responsabilidad contraído con la sociedad, deben ser asesorados espiritualmente. Es decir, este sector necesita un asesoramiento espiritual y ahí está el capellán proporcionándoles herramientas para enfrentar situaciones y conflictos de una manera muy eficaz. La capellanía hospitalaria. Esta capellanía brinda el servicio diseñado para ministrar o para servir a las personas enfermas y a los familiares de las mismas, como al personal de la institución. Prácticamente este servicio de la capellanía no solamente involucra servir a la persona afectada en todos los aspectos, ¿no?, sino a todo su entorno. Por tanto, es un ministerio de consolación, de presencia y apoyo. La transición de la salud a la enfermedad, desde luego, provoca en la mayoría de las personas experiencias indeseadas, estresantes y traumáticas. Los enfermos experimentan diversas experiencias, emociones y alteraciones, sea familiar, estudiantil o laboral, que producen sensación de desamparo en las personas. Generalmente las personas se sienten abandonadas o las familias no llegan a cubrir ese espacio para ver a sus enfermos. Entonces, desde luego, los enfermos tienen esa sensación de que están quedando en el desamparo. El capellán del hospital debe ser competente. Qué importante, debe ser competente para la atención espiritual con un enfoque integral, pero además integrador de la persona. La capellanía educativa formativa. Proveer cuidado pastoral, acompañamiento solidario y consejería a la comunidad estudiantil y en ocasiones a los familiares de los mismos. Pero al margen de todo ello, fíjese que también el capellán debe atender a la población universitaria, sí, pero al entorno complejo, lo que requiere de que el capellán pueda ser también competente. ¿Por qué? Porque él tiene que aconsejar tanto al personal que trabaja en la institución como al estudiantado. Debe promover un ambiente equilibrado, saludable, armónico y el bienestar espiritual, el compañerismo, la solidaridad y el servicio al prójimo sin dañar la diversidad y pluralidad de pensamientos y creencias. Hay que considerar mucho este aspecto. La capellanía de talentos humanos. En este campo, el capellán debe colaborar y posibilitar caminos para que las personas se conozcan y exploren sus talentos. Somos tan diferentes. Desde ya la sociedad la componen hombres, mujeres, jóvenes, señoritas, niños. Por tanto, también hay una diversidad de talento humano en medio de todo aquello. Por tanto, se debe coordinar con la institución en la que trabaja y dar las herramientas o proveer las herramientas. ¿Para qué? Para moldear sus ideas y sus emociones, para ayudarlos a reconocer sus miedos, inseguridades, pero también aquello que les llena de satisfacción, confianza. Tipos de especialidades al que puede optar el pastor. El pastor no se debe limitar solamente a tener el conocimiento que le corresponde. Más allá, hay otras carreras y otros conocimientos que
el pastor debe considerar en tomarlos seriamente. De las muchas opciones, yo tomé dos. Para empezar, puesto que cada una de ellas, como contaduría, derecho laboral, aún psicología, son necesarias para complementar a la profesión del pastor, al liderazgo pastoral. ¿Por qué? Porque se trabaja con personas. Yo escogí dos, la administración de empresas y las ciencias de la educación. Administración de empresas, ¿por qué? Porque es una carrera en la que se adquiere las habilidades para coordinar el funcionamiento total de una organización y los pastores estamos al cargo de y tenemos la responsabilidad y la obligación de que la institución que el Señor ha puesto delante de nosotros pueda encaminarse correctamente y pueda alcanzar las metas que se propone, la visión que tiene, hasta dónde va a avanzar, los proyectos que tiene a corto plazo, a largo plazo. Administración de empresas se trata de ello. Además, nos proporciona conocimientos en economía, también de contaduría, pero además, algo tan importante, el manejo de recursos humanos. Y nosotros trabajamos con personas, con seres humanos, y es muy importante poder realizar, ¿no? Y munirnos del conocimiento de administración de empresas. Ciencias de la educación. Es importantísimo también porque constantemente estamos impartiendo enseñanza. Ciencias de la educación es el proceso de educar y formar a las personas. Las teorías de la educación, los modelos, todo aquello. Los educadores, ¿qué deben demostrar? Tienen que demostrar que el aprendizaje no se limita a una aula, sino que pueden tener lugar en una multitud de lugares y entornos. Estos estudios incluyen oportunidades de inserción laboral o prácticas laborales para ayudar a obtener una muestra de lo que sería utilizar los conocimientos y habilidades en diferentes contextos. Las ciencias de la educación. La Iglesia desde ya facilita, entrena en lo poco que tenemos, ¿no? Con los pocos recursos que tenemos, sobre todo también de conocimiento. Sin embargo, tenemos el apoyo ya de gente profesional que justamente se preparó en esta área de las ciencias de la educación y forma al niño, especialmente en las escuelas dominicales de niños, a los que todavía no están en el kinder. ¿Cuánto favor le hace? ¿Cómo podemos ayudar a la sociedad con este complemento de estas carreras? Es que en la ciencia de la educación, por ejemplo, formar al niño, guiarle. Es tan importante que cuando vaya a su primer día de clases al pre-kinder, ya va a perder ese temor, ya no tiene el temor de poder entrar, de poder separarse de sus progenitores, ese niño ya está preparado. Entonces es una manera de poder también ayudar a las familias, ¿no? Aún aquellas parejas que envían a sus niños para que aprendan la palabra del Señor, pero al margen de ello ya se les está entrenando, ya se les está capacitando para que ellos puedan estar preparados para su primer día de clases. Muchas gracias por su atención. Amén. Buenas tardes.